oyentes que se incorporan a esta hora a nuestra sintonía, a la sintonía de Es Radio. Esto es La Mañana de Federico y como todos los días les vamos a acompañar hasta las 12 del mediodía. A partir de las 10 con Isabel González, toda la información de la Crónica Rosa y otras muchas cuestiones que seguro les va a venir muy bien conocer y disfrutar. Sobre todo desde las 6 en punto les estamos contando todas las noticias del día de hoy. Hoy es martes 6 de diciembre y eso significa que hoy es el día de la Constitución. Estamos a punto de volver otra vez a vivir una jornada de celebración para unos, para otros no tanta celebración, y así lo van a manifestar, de nuevo retando al Estado, abriendo los ayuntamientos, más de 300 ayuntamientos independentistas en Cataluña, y eso por supuesto también es noticia hoy y también se lo debemos de contar. Veremos a ver finalmente qué es lo que hace la autoridad en Cataluña, en este caso el delegado del Gobierno, el nuevo delegado del Gobierno, el enlace de Soraya Sáenz de Santamaría con la administración catalana, cuando no es ella, para evitar que esto suceda. Hoy es el Día de la Constitución, hoy es festivo y por tanto esos ayuntamientos no deberían abrir sus puertas, como no deberían, por ejemplo, descolgar la bandera de España de sus instalaciones, de sus edificios. Bueno, enseguida les vamos a contar todos estos detalles, pero antes, como siempre, el tiempo con Iberdrola. En Iberdrola trabajamos en equipo para ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes. Haga el tiempo que haga. Precipitaciones localmente fuertes hoy al sur de Valencia, así que mucha precaución, y también al norte de Alicante. Tengan en cuenta que a lo largo del día, a lo largo de que vayan pasando las horas, estas precipitaciones van a ser débiles en toda la zona mediterránea y van a remitir a última hora de la jornada. Poco nuboso en el resto de la península, va a ser una jornada agradable. En el entorno más o menos de los 15 grados de media nos vamos a mover en el centro peninsular. Ahora mismo los termómetros en el centro de Madrid marcan 8 grados y otra cosa es lo que sucede en Canarias. La llegada del invierno significa que en Santa Cruz de Tenerife se registran temperaturas de hasta 26 grados y en Vitoria algunas mínimas como 2 grados. Hasta aquí el tiempo con Iberdrola. Amanece y la luz lo vuelve todo positivo. Puedes ver todo mejor que ayer. Iberdrola dedica sus energías a convertirlas en renovables, eficientes, comprometidas. Iberdrolaverde.es. A partir de las 11:30 de la mañana, pues la gran fiesta de la Constitución en el Congreso de los Diputados, que este año será la gran fiesta de la reforma de la Constitución, porque es de lo único que se habla. Ayer, en la tertulia que desarrollábamos aquí en este mismo programa, en Es la Mañana de Federico, pues llegábamos a la conclusión de que quizás se está derrochando demasiada tinta en hablar de una reforma que, pensaban los contertulios que aquí nos acompañaban, no se va a desarrollar esa legislatura, no va a abordar las cuestiones fundamentales que se necesitaría abordar y, pues definitivamente no se la va a jugar Mariano Rajoy. Hoy se lo preguntaremos a partir de las 8:30 a los colaboradores que nos acompañarán. Son Luis Herrero, Bieito Rubido y Germán Terch, y además todos ellos, a través de sus medios, de sus columnas o de sus programas, han dedicado últimamente mucho tiempo a esta cuestión. Dicho esto, las preguntas que uno se hace hoy es si es necesaria esa reforma, qué es lo que hay que cambiar en el caso de que se ponga uno a ello, cuándo y cuáles son las líneas rojas que hay que establecer. La cuestión territorial, lógicamente, está en el debate de fondo cada vez que se aborda esa reforma de la Constitución, y todo ello coincide cuando el gobierno de Mariano Rajoy tiene un acercamiento, podríamos decir, incluso, no voy a decir histórico, porque el acercamiento y la colaboración y la cooperación ha sido máxima en otros tiempos, pero cuando se está produciendo un acercamiento real, y lo estamos viendo, entre el gobierno central y el gobierno de Cataluña. Todo esto cuando el gobierno catalán, el gobierno de Puigdemont, se sigue saltando todas las líneas rojas, amenaza de nuevo con otro referéndum independentista, que además podría adelantar en el caso de que, por ejemplo, Forcadell fuese sancionada, ya lo ha anunciado así Esquerra Republicana de Cataluña, y el resultado de momento, más dinero para la administración catalana, más acercamiento entre Sáenz de Santamaría y Junqueras, y hasta, como les decimos, 300 ayuntamientos que de nuevo hoy se van a saltar la autoridad, la legalidad, y van a retar al Estado abriendo sus oficinas, abriendo sus ayuntamientos, y tendremos que saber si forzando a los funcionarios que trabajan en esos ayuntamientos a que acudan a las instalaciones de ese ayuntamiento a trabajar. Mientras tanto, Mariano Rajoy con sus rajoyadas. Esta es una actividad dura, ¿no? Ser presidente del gobierno
Yo mentiría si dijera que es fácil. Yo lo considero muy difícil, pero bueno, la clave es intentar hacer las cosas bien y tampoco volverse loco ni agobiarse. Decía Mariano Rajoy que no quería agobiarse, eso desde luego lo constatamos día tras día. Hoy va a estar en el Congreso de los Diputados y sí que vimos ayer un cierto paso atrás después del resultado del referéndum en Italia, después de ese no a esa reforma de la Constitución que pretendía Matteo Renzi y que finalmente, bueno, pues ha sido un fracaso absoluto para el primer ministro, que piensa dimitir un día de estos porque antes de irse lo que quiere hacer es sacar adelante los presupuestos. Ayer en el Partido Popular y en el Gobierno muchos ya valoraban la necesidad o no de abordar esa reforma, de qué manera y sobre todo alertaban de lo peligrosos que pueden llegar a ser estos referéndums. Las lecciones de esta situación. Vamos a reformar la Constitución, pero siempre y cuando haya consenso. Quien convoca los referéndums últimamente parece ser que no los convoca para ganar y que desde luego pues esperemos y deseemos que tomen nota aquellos que quieren abrir debates en nuestro país sobre reformas constitucionales sin tener claro cuál es el objetivo, el punto de partida de inicio y el objetivo final. Vamos a ver qué es lo que ganamos y qué es lo que podemos perder y qué consenso se puede encontrar con la situación política y la fragmentación política que hay ahora en el Congreso, ¿no? Por tanto, con cautela y concretando exactamente qué es lo que se quiere. Bueno, escuchaban todos ustedes a Fernando Martínez Maillo, Andrea Levy y Alfonso Alonso, todos ellos del Partido Popular, diciendo, sí, reforma vale, pero de una manera sosegada, cauta, con cautela, que luego nos llevamos sorpresas. En el Partido Socialista parece que no se piensa de la misma manera, al menos es lo que refleja en su columna, que hoy todavía pueden leer en Libertad Digital. Luis Herrero, lo contábamos ayer lo explicábamos, hoy podremos profundizar sobre esta cuestión con el propio Luis aquí en la tertulia. Rubalcaba está trabajando en ese proyecto de Constitución federal para hacer asimétrico lo que muy bien explica Luis, por necesidad tiene que ser simétrico. Bueno, en esta misma línea de lo expresado por Luis y el proyecto que trabajan los socialistas, ayer se manifestaron varios representantes del Partido Socialista. Con Silvia Ribeiro y Rubén Fernández iniciamos el repaso por las cuestiones que nos deja el día precisamente en este punto. ¿Cuál es la posición que defienden los socialistas respecto a la reforma de la Constitución? Los líderes de los socialistas en Cataluña y la Comunidad Valenciana reclaman que Mariano Rajoy abra cuanto antes las negociaciones para una reforma que consideran necesaria. Miquel Iceta y Chimo Puig se han reunido en la sede de los socialistas valencianos. El catalán espera poder arrastrar al Partido Popular a posiciones más reformistas y valientes, mientras el presidente valenciano subraya que la comunidad es una nacionalidad, pero aboga por huir de cuestiones nominalistas. Queremos aprovechar este momento con tal de construir un nuevo diseño, una nueva arquitectura institucional que consolide realmente lo que es un Estado, que lleva al federalismo, y es algo que compartimos Miquel y yo. Creo que es una cuestión que ahora le conviene a España, le conviene a Cataluña, como también le conviene a la Comunidad Valenciana. Las reformas constitucionales son procesos largos, complejos, delicados y que requieren de mucho consenso. Y por lo tanto, la prudencia es deseable, pero dejarlos aparcados sine die yo creo que sería muy imprudente y muy irresponsable en estos momentos en España. Podemos plantea en materia territorial el reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado y por el derecho a decidir. La formación morada pretende además introducir porcentajes mínimos de inversión en lo que ellos llaman bienestar. El partido de Pablo Iglesias quiere erradicar la corrupción y obtener lo que ellos llaman democracia real por medio de esa reforma. En la cadena SER, Íñigo Errejón destacaba la necesidad de abordar ya estas reformas. No hemos puesto ni los ingredientes encima de la mesa. Hemos empezado a decir que a lo mejor quedamos para comer, pero yo creo que no se han puesto encima de la mesa sobre qué. A mí no me convence mucho el argumento de que la Constitución hay que reformarla por los años que tenga. Es verdad, digamos, lo de a cada generación su Constitución, pero que en realidad tiene más que ver con cuánto hayan cambiado las condiciones de vida. Yo lo que pasa es que lo que creo es que en nuestro país hemos vivido un proceso de estrechamiento del pacto constitucional. Hoy cabe menos gente que en el 78 en el pacto constitucional. Las propuestas del partido de Albert Rivera se centran en suprimir aforados, despolitizar la justicia, suprimir las diputaciones, reformar el Senado o limitar los mandatos a 8 años. En Ciudadanos consideran que cualquier reforma de la Constitución tendría que constar con el mismo o con más apoyo incluso que en el año 78. Albert Rivera cree que el fracaso de la reforma en Italia no debe frenar los cambios en nuestra Constitución. La moraleja para los españoles es
este no es el motivo para no modernizar nuestra Constitución, que nadie se equivoque, que nadie aproveche la excusa para seguir en el inmovilismo, pero sí que es cierto que tienen que haber consensos muy amplios. Bueno, pues representantes de todos los partidos, aunque desde luego más de unos que de otros, van a estar en el Congreso de los Diputados, como también representantes de las diferentes comunidades autónomas, con varia representación por parte de sus presidentes regionales, que ya han confirmado su asistencia hoy al Congreso de los Diputados. Allí están ya preparado todo nuestro equipo de corresponsales políticos. Ketty Garat, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Rosana. Bueno, ¿cómo se presenta hoy la jornada en el Congreso y sobre todo cuáles van a ser las claves que marquen hoy la actualidad informativa allí en el Congreso de los Diputados? Bueno, la verdad es que el acto del Día de la Constitución en este 38 aniversario de la Carta Magna se presenta un año más deslucido por las ausencias que estabas comentando. Va a haber tan solo 5 presidentes autonómicos que van a asistir a estos actos conmemorativos de la Carta Magna, entre ellos pues Cristina Cifuentes, la madrileña, que no tiene que desplazarse de comunidad autónoma para asistir, también Núñez Feijóo, el gallego, y por parte de los socialistas, el presidente de la gestora, Javier Fernández, el castellano manchego Emiliano García Paje y el extremeño Guillermo Fernández Vara. Todos los demás, entre ellos Íñigo Urkullu, el lehendakari vasco, y Carles Puigdemont, el presidente de la Generalitat, no van a acudir a los actos del Congreso, pero es que tampoco van a acudir algunos de los dirigentes políticos de los partidos políticos en el Congreso de los Diputados. Por ejemplo, Podemos no va a estar representado por sus 2 máximos exponentes, Pablo Iglesias e Íñigo Errejón. En su lugar van a acudir Pablo Echenique y Carolina Vescanza. También es el caso ausencias de Izquierda Unida, Alberto Garzón, que vuelve a repetir en esa fórmula que iniciaron hace unos años de no acudir a los actos conmemorativos de la Carta Magna, pero sin embargo sí que hacer declaraciones a las puertas del Congreso y ya posteriormente abandonar la Cámara Baja para no participar en una recepción que tradicionalmente se desarrolla en el Salón de Pasos Perdidos y que va a constar básicamente pues de un discurso de la presidenta Ana Pastor, acompañada por el presidente del Senado, Pío García Escudero, y a partir de ahí los tradicionales corrillos, las conversaciones informales con periodistas por parte de los dirigentes que acuden a estos actos y que cada vez, como te comentaba Rosana, pues son menos. Y que ahí, me imagino, lo que va a capitalizar absolutamente todo va a ser ese debate sobre la reforma constitucional. Yendo al Partido Socialista y, bueno, haciendo alusión de nuevo a ese artículo que firmaba ayer Luis Herrero, que hoy estará con todos nosotros en nuestra tertulia, él hablaba de nuevo de Alfredo Pérez Rubalcaba. Contaba Luis que es Alfredo Pérez Rubalcaba el que está trabajando en esa reforma de la Constitución para hacer una Constitución federalista y, bueno, critica lógicamente las intenciones de Rubalcaba al respecto. Y del Partido Socialista, ayer escuchábamos, por ejemplo, a Iceta y a Ximo Puig, pero ¿qué se sabe, por ejemplo, de esta cuestión, de lo que piensa? Por ejemplo, estoy pensando en la presidenta andaluza, que tampoco va a estar en el Congreso. Bueno, hay un consenso absoluto en que la Declaración de Granada y ese espíritu de la Constitución de corte federal asimétrico pues es generalizado, es respaldado por todos los dirigentes del Partido Socialista, también de Susana Díaz, y es una obviedad que desde el Congreso del Comité Federal, que derroca la figura de Pedro Sánchez como secretario general, quien está pilotando todo este procedimiento es Alfredo Pérez Rubalcaba, en estas reuniones del Comité de Sabios que ayer publicaba La Vanguardia y que ya se han celebrado en 2 ocasiones. En ellas se están intercambiando papeles, entre ellos muchos sobre la reforma constitucional que va a seguir dando pasos hacia adelante en esa Declaración de Granada, en ese espíritu, como decíamos, de corte federal. Ahora bien, es verdad que el Partido Socialista de momento va dando pasos hacia adelante, pero pues muy lentos, porque la voluntad del PSOE es que la ponencia en el Congreso de los Diputados, dentro de esa subcomisión que va a desarrollar en el futuro los trabajos para la reforma constitucional, no se celebre hasta que no se haya cambiado de dirección, hasta que la dirección del PSOE deje de ser provisional, se celebre su Congreso Federal extraordinario y tengan ya nuevo líder en el Partido Socialista, con lo cual digamos que están avanzando los trabajos
sin prisa pero sin pausa. Bueno, pues estaremos muy pendientes de ello, por supuesto, de toda la jornada en el Congreso. Te seguimos escuchando. Ketty, muchas gracias. Buenos días. Un abrazo, Rosana. Buenos días, Ketty Garat. Bueno, Pablo Montesinos también está al otro lado del hilo telefónico. Hoy hacía alusión yo a una entrevista que publica el diario La Razón con Francisco Pérez de los Cobos, el presidente del Tribunal Constitucional, donde, no sorprendiendo a nadie, porque él ya lo ha reclamado en alguna ocasión, habla de la posibilidad de la reforma del título octavo de la Constitución y sobre todo también habla de la necesidad de que se repartan bien y mejor los papeles entre el Estado y las autonomías, no siendo necesario para ello el que se otorguen más competencias a las autonomías, sino otorgar las competencias a quienes pueden gestionar mejor los asuntos. Hablando de competencias, hoy información que publica Pablo Montesinos en Libertad Digital sobre esa reunión que mantuvo ayer Montoro con Azpiazu, el consejero vasco, y en donde de nuevo se habló de más concesiones al País Vasco, al gobierno autonómico vasco. ¿Qué tal, Pablo Montesinos? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rosana? Buenos días. Bueno, ¿qué nos puedes comentar al respecto de este encuentro que mantuvieron ayer Montoro y Azpiazu? Bueno, es parte de la negociación a varias bandas que está teniendo el Ejecutivo con el Partido Nacionalista Vasco, con el Gobierno de Urkullu, a fin de que al término último el Partido Nacionalista Vasco pueda ayudar a aprobar los presupuestos generales del Estado, aunque tanto Montoro como Azpiazu negaran ayer a hablar de los presupuestos generales del Estado. ¿De qué hablaron ayer el ministro de Hacienda y el representante del Gobierno vasco? Básicamente de dinero, de competencias. Si hubo avances y acuerdos concretos que hace unos meses podrían haber resultado impensables, como por ejemplo el cumplimiento del déficit, avanzar en soluciones al cupo vasco, y aquí incluso el Gobierno ya se ha comprometido con el Ejecutivo vasco a llevar a cabo una mesa de trabajo para ir avanzando en este sentido, y también un acuerdo sobre la alta velocidad. No es de extrañar que se hayan llegado a estos tres acuerdos concretos, porque fueron los tres acuerdos que deslizó hace ya un par de semanas Soraya Sáez de Santamaría en su estreno en la Cámara Alta, en el Senado. Entonces dijo que se podía hablar del cupo vasco y de la alta velocidad, y también filtró en una charla informal con periodistas que contamos en Libertad Digital la posibilidad de retirar recursos ante el Tribunal Constitucional. Pues bien, hablábamos de una negociación a varias bandas, y es que Soraya Sáez de Santamaría ha mantenido ya conversaciones telefónicas, en este caso con el consejero de Presidencia, con Erkoreka, para hablar y consensuar qué recursos debe de retirar el Palacio de la Moncloa, y que eso sea recíproco. Esto es, que el Gobierno vasco también retire alguna serie de recursos. También Santamaría está hablando con el portavoz del Partido Nacionalista Vasco, con Esteban, y al más alto nivel dicen, aunque no quieren concretar a quién está llamando, Mariano Rajoy también está pendiente de estas negociaciones. Por eso, te decía, Rosana, una negociación a varias bandas en la que están implicados los actores más importantes del Ejecutivo, también en colaboración con Rafael Hernando, el portavoz del Grupo Popular. Es lo que en el Palacio de la Moncloa se denomina la Operación Deshielo. La Operación de Cielo. Deshielo. Bueno, pues ahí, deshielo, también entendido, de cielo, digo, bueno, como llega deshielo, a las altas esferas ya tanta semana, no sé si recuerda, Rosana, sí. El portavoz del Partido Nacionalista Vasco, también representantes del Partido Nacionalista Vasco, del Gobierno de Urkullu, hablaron de ese deshielo en las relaciones con el Gobierno central, y esa operación deshielo es la que ahora utilizan en los pasillos del Palacio de la Moncloa para hablar de esta negociación a varias bandas. Hoy, por cierto, después de la experiencia italiana de Renzi, lo que contábamos ayer, ¿no? El fracaso del primer ministro italiano después de ese referéndum fallido en donde pretendía una reforma de la Constitución. ¿Tú no crees que en el Partido Popular y en el Gobierno se están dando cuenta de que esto de hablar de la reforma de la Constitución y convocar un referéndum puede ser quizá un poco peligroso para Mariano Rajoy? Bueno, yo creo que se dieron cuenta bastante antes. Lo único que, si me permitís la expresión, disimularon en los momentos iniciales de las negociaciones con el Partido Socialista y con Ciudadanos. ¿Por qué?
qué digo esto? Porque Mariano Rajoy en toda la legislatura anterior puso encima de la mesa una serie de reservas, y la semana pasada, antes de lo sucedido en Italia, en la Comisión Constitucional, Soraya Sáez de Santamaría fue extremadamente cautelosa en este sentido y dijo que sin consenso, sin el acuerdo de la mayoría, de la amplísima mayoría de la Cámara, el Gobierno no iba a dar pasos para la reforma de la Constitución. Por lo cual, lo que está haciendo ahora el Gobierno es reafirmarse la postura que ya planteaba la pasada legislatura. Es verdad que utilizando el argumento italiano como un elemento más a su favor para ir con pasos de plomo en este sentido. A partir de ahí, hoy vamos a escuchar a Mariano Rajoy, y que sepan los oyentes que esto es noticia, porque la pasada semana recibió a 2 mandatarios internacionales. Al término no hubo ruedas de prensa y llevamos toda una semana sin escuchar a Mariano Rajoy, salvo ese corte de sonido que habéis puesto a primera hora de la mañana, que ocurría el pasado domingo cuando Mariano Rajoy se trasladó a su tierra, a Galicia, para pasar unos días de descanso. Es decir, por primera vez en más de una semana vamos a escuchar a Mariano Rajoy en comparecencia breve de prensa antes de los actos de la Constitución. Mariano Rajoy se va a parar ante los periodistas y va a responder 2 o 3 preguntas. Una de esas preguntas va a ser sobre la reforma de la Constitución, y ya nos avanza su entorno que su respuesta va a ser la siguiente: no se va a cerrar la puerta a esa reforma de la Constitución, pero se van a mantener todas las reservas de las que estábamos hablando. Esto es, sin consenso no habrá reforma de la Constitución, o el Gobierno no trabajará en ese sentido, y recuerda la capacidad de veto que evidentemente tiene el Partido Popular, por ejemplo en el Senado con su mayoría absoluta, y recordando las líneas rojas que ya hemos escuchado también a Mariano Rajoy. Esto es, no habrá reforma si afecta a la unidad nacional o a la igualdad de todos los españoles, por lo cual el Gobierno lo que hace es reafirmarse en sus reservas ante esa reforma de la Constitución, reservas que quiso borrar por interés partidista en plenas negociaciones, cuando ante los requerimientos del Partido Socialista de Ciudadanos parecía mostrarse proclive. Dicho esto, también reconocen fuentes del Gobierno que esas reservas, esas dudas que hay en el Palacio de la Moncloa, esa reforma de la Constitución, no impedirán que se lleven a cabo trabajos en este sentido en el Congreso de los Diputados, puesto que la mayoría absoluta ya es historia. Pero como digo, Mariano Rajoy hoy, no ya tampoco si en los corrillos, en los tradicionales corrillos de los que hablaba Ketty Garat en las charlas informales con los periodistas, sino que públicamente tendrá que hacer Mariano Rajoy, o está previsto que Mariano Rajoy haga una declaración, por lo cual le podremos preguntar después de casi de más de una semana sin comparecencias públicas. Bueno, me encanta eso de que ya estén las preguntas y las respuestas. Somos previsores, como Rosana, como nos ha dado tanto tiempo para prepararlas, pues somos previsores. Bueno, y a ellos también para responderlas, ¿no? Eso también es cierto. Muchas gracias, Pablo. Estaremos, por tanto, pendientes de esa intervención de Mariano Rajoy ya anunciada, ya con pregunta y respuesta y todo lo que tenemos hasta ahora de la mañana. Bueno, no sé si operación deshielo, pero más bien operación congelación es lo que se le va a quedar, no sé si al cuerpo al Partido Popular, después de ver que el mismo fin de semana que ellos van a celebrar su congreso, llega Podemos y también va a celebrar el suyo. Miriam Muro, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Rosana. Bueno, la última nota de atención, ¿no?, de Pablo Iglesias, el mismo fin de semana de febrero, la celebración de el Vistalegre 2, la Asamblea de Vistalegre 2, que se anuncia ya conmovida porque entre Rejón y Pablo Iglesias, bueno, pues parece que comienzan ya las discusiones a ser mucho más elevadas de tono de lo que nos tenían acostumbrados últimamente, y ya, es decir, llama las bases, si no me equivoco, Pablo Iglesias, para cambiar lo que es el reglamento de la elección y lo que va a suceder todo el funcionamiento del Congreso de Vistalegre, ¿no? Así es, Rosana, y lo hacía ayer por sorpresa. Cogía a Íñigo Rejón con el pie cambiado cuando aparecía en una rueda de prensa en Princesa, donde no se esperaba al líder de Podemos. Allí Iglesias anunciaba, como bien decías, que ellos iban a celebrar el Congreso el día 11 y 12 de febrero, justamente igual que el Partido Popular, pero no solo eso, Rosana, y aquí la clave, anunciaba también un referéndum. Normalmente en Podemos, cuando se hacen procesos internos, se eligen por un lado los documentos políticos y organizativos y después se votan aparte las listas, los nombres, esas candidaturas que van a ocupar los órganos. Pues bien, Pablo Iglesias
quiere cambiar esto y lo hace preguntándoselo a sus bases. Él quiere vincular la votación de los documentos con la de los equipos, es decir, hacerlo todo en uno, algo que ayer no gustó a Íñigo Errejón, que durante esta rueda de prensa, mientras Pablo Iglesias hablaba, él estaba tuiteando justo lo contrario. Pues bien, luego salió también en el Congreso y dijo que lo que quería Iglesias era una pelea de gallos o un duelo del oeste americano, Rosana. Así están las cosas. ¿Y por qué? Porque ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si se cambia, si pasa lo que quiere Pablo Iglesias y se asocian la votación de los documentos y de las personas? Pues bien, cada uno va a tener que plantear su propuesta con sus documentos políticos y organizativos y con sus listas, todo a la vez, y esto se podría convertir en un auténtico duelo, como bien decía Íñigo Errejón, entre Pablo Iglesias y su número 2. Por eso, la única baza que les queda a los errejonistas es el próximo día 17 de diciembre en el Consejo Ciudadano Estatal, la reunión de toda la dirección de Podemos, intentar convencer a esos miembros para que Pablo Iglesias no se salga con la suya y vetar esta propuesta, algo que, Rosana, ya hemos visto que tirar por el suelo las propuestas de Pablo Iglesias no es para nada fácil en Podemos. Bueno, pues veremos a ver si los dos gallos llegan a la asamblea, a esa asamblea convocada para mediados del mes de febrero, porque la cuestión desde luego está muy cruda. Parece que se va enturbiando a medida que pasan las jornadas. Muchas gracias, Miriam. Y por último, pues saludamos ya a Mariano Alonso. ¿Qué tal, Mariano? Buenos días. ¿Qué tal, Rosana? Buenos días. Bueno, de Ciudadanos, ¿qué podemos contar de Ciudadanos hoy? No sé si se le va a atragantar el desayuno a Albert Rivera leyendo la entrevista en El Mundo con Carolina Punset, hablando de esas palabras huecas, de esos discursos vacíos. Pero bueno, ayer sorprendía a todos Albert Rivera saliendo en esa rueda de prensa después de la ejecutiva. Bueno, la crítica a la subida de impuestos como que se queda un poco... decía yo que en la forma más que en el fondo, ¿no? No le parecía demasiado enfadado a Albert Rivera después de ese pacto entre el Partido Popular y el Partido Socialista de la semana pasada, que en principio, pues pilló con el pie cambiado a Ciudadanos. Pues la verdad es que da una de cal y una de arena en materia fiscal el líder naranja, como dices, porque lo que anunció ayer es que en el decreto, en la votación del decreto de validación de esa subida de impuestos, que se va a producir la semana que viene en el Congreso, Ciudadanos se va a abstener. ¿Por qué? Porque están de acuerdo en una parte y no en otra. Están de acuerdo en reformar el impuesto de sociedades, el impuesto que grava a las empresas, pero no están de acuerdo en la subida de impuestos que ellos consideran afecta más a la clase media, que es gravar a los alcoholes, a los tabacos y a las bebidas azucaradas. Y además ellos insisten en que, lo dicen en privado, lo gordo está en sociedades y lo otro, dicen textualmente, son 4 duros. Según estimaciones del equipo económico de Ciudadanos, ni siquiera es verdad que se vayan a recaudar 200 millones como pretende el gobierno o como estima el gobierno con esa subida de impuestos a las bebidas, a los refrescos, a los alcoholes de alta graduación y al tabaco. Por lo tanto, al final la votación será una abstención en el decreto de validación de esa subida de impuestos, y lo que sí va a apoyar Ciudadanos es el techo de gasto, el objetivo de déficit, toda vez que Rivera, después de una conversación el domingo por la noche con Mariano Rajoy, consiguió evitar quedarse orillado, como había quedado la semana pasada, por la negociación PP y PSOE, y ha conseguido un compromiso del gobierno, que vamos a ver, Rosana, cómo se concreta, porque ahí la letra pequeña va a ser muy importante, un compromiso del gobierno para financiar con 3.800 millones parte del plan social de Ciudadanos, fundamentalmente con medidas como el aumento de la baja por paternidad a 2 semanas, como la tarifa plana de autónomos, entre otras. Bueno, pues estaremos muy pendientes también de lo que tenga que decir Albert Rivera hoy en el Congreso de los Diputados con motivo de ese Día de la Constitución. Te seguimos escuchando, Mariano. Muchas gracias. Un saludo. Buenos días. Bueno, ya a esta hora de la mañana, a las 8:28 de la mañana, 7:28 en Canarias. Bueno, pues un consejo de Toshiba, calorcito en casa, la bomba de calor. Y la mejor, sin duda. Ya saben que tenemos que entrar solamente en su página web y estar calentitos. El calor de la Navidad llega con Toshiba. Bueno, pues el calor de la Navidad llega con Toshiba, y como ahorramos con Toshiba porque tenemos calor en invierno y frío en verano, nos podemos ir de vacaciones con Iberia, Rubén. Sí, Suiza siempre es un buen destino y Basilea es el nuevo destino de Iberia para el 2017. La aerolínea volará 6 veces a la semana desde el próximo mes de marzo. Ya podéis comprar los billetes en iberia.com. Bueno, pues aquí lo vamos a dejar. Vamos a recordar de todas formas, Silvia, cómo se pueden poner en contacto
contacto nuestros oyentes en este Día de la Constitución. Oye, a lo mejor a los oyentes no les apetece que hablemos de la Constitución porque entienden que no hace falta reformarla, o sí, y tienen sus peticiones concretas. Les podemos escuchar, ¿verdad? En cualquier caso, siempre atentos a lo que nos digan, muy pendientes de ello. Pueden llamarnos dejando un mensaje en nuestro contestador en el 91409-0503, 91409-0503, o si ellos lo prefieren, que nos escriban a nuestra cuenta oficial de Twitter, @eslamanaana de FJL. Ya saben que quienes participen entran en un sorteo del Productos Lola, un lote de Productos Lola, que ayer se fue a mi tierra. Estoy muy contenta, Rosana. A La Coruña, Daría García. Bueno, pues enhorabuena para Daría, que disfrute de ese lote de Productos Lola. Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos con nuestra tertulia. Hoy nos acompañan Germán Terch, Vieito Rubido, y también estará con nosotros, con todos ustedes, Luis Herrero.